días, que el Señor les bendiga. Con Saúl ahí, muchos nos han dicho que a veces nos ponemos de acuerdo porque da la pura casualidad que a veces venimos vestidos exactamente igual, pero hoy por la misericordia de Dios no fue así. Pero si eso no es unidad en el Espíritu de Dios, no sé qué más lo es, mi hermano. Amén. Bueno, pues muy contento de poder compartir esta mañana con ustedes la palabra del Señor. Veníamos hoy y estaba viendo ahí los diferentes chats de iglesias en el hogar y muchos hermanos estaban cubriendo hoy, así que falta una muy buena parte de la congregación esta mañana. Pero el Señor le ponía a mi corazón algo y decía: si Dios le habló al profeta Ezequiel para que le hablara a un valle de huesos secos, imagínense que no puede hacer con una congregación, y no importa que sean 2, 3, 5, 10. Así que si está aquí esta mañana, el Señor lo trajo con un propósito. Siéntase bendecido y amado por Dios, porque esta palabra es para usted, mi hermano. Así que estamos viendo esta serie que se llama El Espíritu Santo de Dios. Precioso, porque estamos viendo y aprendiendo mucho acerca de cuál es la persona del Espíritu Santo de Dios. Y pudimos escuchar ya a Mario y a Julio hablar acerca de quién es y qué es lo que el Espíritu Santo representa, y cuáles son algunas de esas manifestaciones que tiene el Espíritu Santo de Dios también, y cuál es el propósito del Espíritu Santo de Dios. Sin duda alguna, lo que nos mueve como iglesia, el motor de la iglesia de Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Y eso es de lo que estamos hablando y de lo que queremos que quede plasmado en el corazón de cada uno de los miembros y de esta congregación y de las personas que nos visitan, de hermanos y amigos por igual. Es que el Espíritu Santo de Dios es quien nos mueve y es el que permite que su palabra sea escuchada y que su palabra lleve fruto, como dice esta misma palabra. Así que hemos estado estudiando esto y quiero decirle algo que lo siento muy apropiado para el tema de hoy, y es que, y lo va a ver en el mensaje de hoy también, y es que el Espíritu Santo, si algo hace, es convencernos, es convencer a nuestro corazón, convencer a nuestro espíritu de quién es Dios, de quién es Cristo. No hay otra forma de cómo conocer a nuestro Dios más que por la gracia de su Espíritu y esa iluminación que viene a nosotros, y que muchos añoran y no la pueden tener, y hay otros que simplemente la ignoran y otros que simplemente no llega a ellos. Y sabe, quiero contarle una anécdota, porque tuve la oportunidad de hablar con un familiar de mi esposa, y es alguien con quien hemos estado trabajando por mucho tiempo, y él se acerca a Dios y parece que ya está ahí y empieza a dar algunos pasos, y luego meses después se vuelve a desanimar y vuelve a caer, y está en esta lucha constante. Y tuve una plática con él hace alrededor de unos 3 o 4 meses que cargó mucho mi corazón. Y él me confesó en esa conversación que él quería sentirlo, él quería tener esa capacidad de poder sentir, percibir, y que Dios le hablara y que él sintiera que había algo que lo movía. Y eso me hizo pensar a mí en algo, y es que el Espíritu, a la verdad, está allí y quiere hablarnos y quiere darnos conocimiento y quiere enseñarnos quién es Cristo Jesús, y quiere convencernos de que somos pecadores, y quiere reconciliarnos nuevamente con Dios. Pero ¿sabe qué? Pareciera que no todos tienen la capacidad de poder escucharle. ¿Y por qué? Porque para poder escuchar la voz de su Santo Espíritu, usted necesita conocerle en verdad, en conocimiento. Usted necesita aprender y saber quién es Él, entender cuál es el propósito, cómo Él se mueve, percibirlo.
Así que esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que lo discutíamos un poco, y no quiero volverlo un tema controversial, porque no lo es en realidad, no es ese el propósito, sino que quiero que esta mañana usted se lleve algo muy especial que tiene que, perdón, gracias Mario, y quiero que usted en esta mañana sepa acerca de cuáles son algunas de esas doctrinas y de esas interpretaciones, ¿verdad? El título, no le preste usted atención, dice verdades y mentiras según la Biblia, pero la Biblia, mi hermano, y quiero iniciar con este poderoso mensaje que está en el libro de los Salmos, capítulo 119 y versículo 160, que dice que la suma de tu palabra es, ¿qué dice? Verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Así que, mi hermano, quiero iniciar diciendo esto, y es que la palabra de Dios es verdad. No hay nada en la palabra de Dios que no lo sea. No hay una sola mentira contada en la palabra de Dios. Todo lo que contiene sus escrituras es única y exclusivamente la verdad. Y es la revelación de Dios para su pueblo, es la revelación de Dios para aquellos que han decidido creer en Él, es la iluminación del Espíritu Santo a aquellos que han decidido tomar el camino de conocer quién es este Dios poderoso. Para ellos es esa verdad. Y esta es la palabra de Dios. Esta es lo que trae y es lo que contiene, es únicamente la verdad. Pero ha sido a través de la interpretación, y es que hay algo que quiero que usted entienda, y es que es innegable que la palabra de Dios está sujeta a la interpretación humana. Y es el hombre el que tergiversa la palabra y le pone un elemento, y a veces, ¿verdad?, por iluminación del Espíritu de Dios, esa palabra es acertada. Pero si usted no está en constante comunicación, si usted no está en una constante búsqueda del conocimiento de la palabra, del entendimiento de ella y de la aplicación de la palabra, que es lo más importante, usted está propenso a dejarse llevar por cualquier mentira. Esa es la palabra. Y me da mucha tristeza ver a hijos de Dios llegar a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, que se han convencido de que este mensaje es verdad, que Dios tocó su corazón, y que luego las tendencias de este mundo y las diferentes doctrinas que se mueven también, porque esa es otra realidad también, se los lleva como una poderosa corriente. Y usted sabe muy probablemente de qué le estoy hablando, ¿verdad? Usted lo ve en la televisión, usted lo ve en las calles. El día de ayer se dio algo que aquí en Guatemala, yo pienso hace apenas 10, 15 años atrás, usted jamás hubiese pensado haber visto semejante cosa en las calles. Son doctrinas y mentiras que están llegando al pueblo de Dios y lo confunden, y dice: está bien, no hay problema, es solo amor, y Dios es amor, ¿verdad? Y lo confunden. Son mentiras que muy sutilmente el enemigo utiliza para confundir a su pueblo. Así que la palabra, mi hermano, es verdad absoluta, es una verdad poderosa que cambia corazones, que entra y penetra, dice, como espada de dos filos. Imagínese el poder de la palabra de Dios. Pero el enemigo pretende, y escuche esto, truncar nuestro crecimiento para que le sea más fácil engañarnos y confundirnos con sus mentiras. ¿Sabe usted cómo le llama la Biblia en el libro de Juan a Satanás? ¿Cómo se le llama? Se le llama el padre de mentira.
padre de mentira. Así que la única mentira que puede venir es ¿de quién? De Satanás. Es el único que quiere confundirnos, quiere truncarnos, quiere dejarnos ahí en donde estamos, en nuestro lugar muy cómodo. Y ojo, que eso incluye el que usted y yo nos sintamos muy tranquilos, calientitos ahí en la silla, escuchando nada más, pero no formándonos, creciendo, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos lleve a un nuevo nivel. Quisiera que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4. Y quiero que vea esto interesante, porque Pablo aquí, cuando le habla a la iglesia en Éfeso, inicia el capítulo. Y vamos quiero que tenga ahí listo usted el capítulo 4, los versos 14 y 15, pero yo voy a leerle algo un poquito antes, para que usted me entienda y vea el contexto de este poderoso mensaje de Pablo a la iglesia. Y cuando le habla, inicia diciendo lo siguiente, y preste mucha atención a lo que dice acerca del Espíritu Santo a la iglesia en Éfeso. Le dice: yo pues, Pablo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, esforzándoos, y escuche lo que dice el verso 3, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y escuche lo que dice el versículo 4, porque esto es impactante. Y dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ese es nuestro Dios. Ese es su Espíritu Santo. Ese es el mensaje a la iglesia. Un solo espíritu. Pero ¿qué pasa? Y luego Pablo le continúa hablando a la iglesia y le dice algo, mire, que debería de resonarnos a nosotros como congregación, a nosotros como pueblo de Dios hoy por hoy. Y le dice, y le empieza a hablar, le dice que aquel que ascendió, que es Cristo Jesús, es esa unidad. Él es el que envía a su Espíritu Santo luego a consolarnos. Y lo dice más adelante en algunos versos del capítulo 4, que Él le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y escuche bien esto, y luego vamos a leer lo que está ahí, pero quería que usted escuchara esto, porque esto es muy importante. Y dice en el versículo 12 del capítulo 4, a fin, o sea, con el propósito de, y mire esta palabra, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Capacitarnos. Y esto era lo que le quería decir, que lo veía muy prudente decirlo en esta reunión. Y sabe, esta congregación, este liderazgo se está preocupando por prepararse, se está preocupando por capacitarse, por llegar a un entendimiento claro de la palabra, por saber qué es lo que usted va a recibir por acá, porque la palabra dice claro que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y nos estamos preocupando por eso, porque hay un sentir de que debemos de ser uno solo en el Espíritu. Así que lo que usted ha escuchado, y no le estoy hablando solo de esta prédica, le estoy hablando de todo lo que he escuchado en el 2024, por ejemplo, que es lo que al menos yo he sido parte más activa. Ha sido una preparación en el Espíritu, una preparación en el conocimiento, porque así lo dice su palabra. Y en el capítulo 4 a la iglesia de Éfeso, Pablo lo dice, que cuando Jesús asciende y envía a su Espíritu Santo, y él había preparado el camino ciertamente, él ya tenía preparados a apóstoles, a profetas, a evangelistas, pastores y maestros para sus santos. Y eso
mi hermano, continúa hasta el día de hoy. Y este ministerio cree profundamente en cada uno de esos ministerios. Y eso es lo que nos prepara y es lo que crea esta unidad en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué le decía que el enemigo nos quiere dejar ahí sentaditos? A él le conviene que usted siga siendo un neófito toda la vida, y acá le llama niño. Y léalo conmigo. Efesios 4, versículos 14 y 15 dice: para que ya no seamos niños, y escuche esto, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los, ¿quiénes? Hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de capacitarnos? Y sabe, más arriba en el capítulo 4, Pablo habla acerca de la plenitud en Cristo. Y es que Dios no quiere darnos cucharadas, no quiere darnos cosas a medias de su poder. Él no quiere mostrarnos una pizca de su gloria. Él quiere que verdaderamente vivamos por fe y vivamos en el Espíritu, en esa unidad, y que alcancemos una plenitud, que no seamos niños, como dice acá, toda la vida. Y esto habla en sentido figurado en el Evangelio, que no seamos niños, que seamos llevados, ¿qué dice? Por corrientes, ¿verdad? Que solo nos sacuden, dice, utiliza esa palabra, nos sacuden. Y mucho cuidado, porque hay muchas cosas que hay allá afuera que suenan, yo uso mucho esta palabra, suenan muy románticas, ¿verdad? Suenan muy agradables al oído, pareciera que tienen mucho sentido, utilizan incluso el nombre de Dios e incluso del Espíritu Santo en vano. Y eso es de lo que Pablo advierte. Cuando tú y yo no estamos conectados al Espíritu Santo de Dios, cuando no le damos ese lugar que merece, cuando no permitimos que haya un crecimiento, que llegue a nuestros oídos palabra de maestros, palabra de apóstoles, palabra de profecía, empieza a haber un estancamiento. Te empiezas a quedar en donde estabas hace años. Hablaba con Anthony antes del inicio de esta reunión. Y recuerdo a Anthony cuando empezó, tenía 12 años en la batería, 12 años. Y ponía el Señor en mi corazón. Ahora que lo veo grande y lo veo todo un hombre trabajador, proveyendo para su familia, ¿verdad? Apoyando. Y el Señor ponía esa analogía en mi corazón. Que Él no está para dejarnos como esos niñitos que empezaron hace años atrás. Él nos quiere llevar a un nuevo lugar, a un lugar, y lo cantábamos hace un lugar, ¿verdad? En donde solo estemos tú y yo, en donde disfrutemos ese momento con el Espíritu Santo. Ese es el lugar a donde el Espíritu Santo quiere llevarnos. Mi hermano, yo no sé usted, pero arde mi corazón cada vez que se me da la oportunidad de servir. Y no solo en este púlpito, mi hermano, no solo en este púlpito. Acá, para la honra y gloria de Dios, para quienes el Señor nos da la oportunidad de poder venir y traer su palabra. Pero hay tantas cosas en el ministerio de la reconciliación, porque así es como se llama. Hay tanto por hacer, hay tantas cosas a donde el Señor te puede llevar y te puede alcanzar nuevas metas como alas de águila, como dice su palabra, con las fuerzas como las del búfalo, porque eso es lo que quiere el Señor para tu vida.
Él no quiere que estés ahí. Pero es importante. Y mira esta palabra acá, es imperativo. Imperativo es que debe ser algo que impera, que es la prioridad en tu vida. De investigar, de conocer, pero más importante, de practicar lo que enseña la Escritura para cosechar lo bueno de Dios. Para convertirse esos atletas que vemos en los Juegos Olímpicos, ¿qué creen ustedes que tuvo que haber pasado? Esas personas fueron instruidas, fueron adiestradas desde niños. Pero hay algo que sucede cuando tú te ejercitas todos los días, cuando tú practicas. Estas personas, estos jóvenes, estos niños lo vuelven una profesión. Es su trabajo, en pocas palabras, de sol a sol. Practican incontables horas para alcanzar la meta, para volverse en esos atletas que vemos ahí, ¿verdad? Y para la señorita C, cuando miran a los futbolistas ahí con las tremendas piernas y músculos, ¿verdad? Eso lleva una preparación, lleva mucho trabajo. Y te conviertes en esta figura poderosa, conocedora, adiestrada, una máquina, como decimos, ¿verdad? Una máquina en el deporte, a través del conocimiento, a través de la práctica. ¿No te gustaría ser un cristiano así? ¿No te gustaría que Dios te viese así a ti? Como un cristiano bien afinado, como un cristiano bien entonado en el conocimiento de la palabra. Pero más que eso, ¿no te gustaría, como lo cantábamos también hace un momento atrás, que papá te abrazara? Porque estás tan cerca del Espíritu y lo conoces tan bien, conoces cómo se ve, conoces cómo se siente, conoces cómo huele, conoces todo de Él. Tanto así que es inevitable que tu Padre, que el Espíritu Santo te acerque a Él, que tú te acerques, porque hay ya algo que tú practicas todos los días, que se vuelve parte de tu esencia. Y eso es lo que el enemigo quiere evitar, porque Él es el padre de mentira. Porque Él quiere que tú sigas siendo ese niñito que seguía tocando de 12 años ahí en la batería. Él quiere que tú sigas sentado ahí como aquel cristiano que vino hace 10, 12, 15, 18, 20 años atrás, y que sigas ahí tranquilo, no te preocupes, ahí estás bien. Mira qué chilero el mensaje del domingo, lo viniste a escuchar, ¿verdad? Perfecto, ya llené mi cuota de cristianismo de esta semana y se acabó. No, el Espíritu debe de convencerte, debe de atraparte, y tú debes de estar atento, debe de volverlo una parte imperativa en tu vida. Ejercítalo. Hablábamos de mentiras y yo no quise entrar, y escucha bien esto, no quise entrar en la parte de hablar acerca de lo que algunos versículos de la Biblia que muchas personas a veces toman y en interpretación te dicen: no, pero mira, eso no estaba en la Biblia original, eso la Biblia fue escrita hace miles de años y ya la han tocado hombres y ya está corrupta, ya no es la palabra de Dios, ya no dice lo que decía el original, ya le han agregado, le han quitado, ya han hecho esto y lo otro y aquello, y se vuelve obsoleta en el corazón de muchos. Pero ¿qué leíamos? Que es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios, una sola palabra. Ese es nuestro Dios. Pero como te decía, este mundo y la interpretación, que a veces es algo muy subjetivo, trae ideas que a veces creemos, ¿verdad? Y suenan muy bonitas, pero que no son bíblicas, no están apegadas a la verdad de la palabra, no tienen fundamento. Y muchas personas, incluso cristianos, son confundidos y llevados a esas mentiras y empiezan a dar pasos pensando que están creciendo, pero en realidad el padre de mentira, Satanás, los tiene engañados
y no hay un crecimiento. Es por eso que para que tú conozcas cuál es la palabra de verdad, para que tú te conviertas en un adorador en espíritu y verdad, como dice su palabra, es necesario que tú investigues, leas, conozcas, practiques, que tú estés ahí presente, que tú te involucres, que tú busques, que tú anheles, que tú tengas ese deseo constante de crecer. Y quise poner alguna de estas mentiras y quiero darte su fundamento, porque es probable que lo hayas escuchado por allá afuera. Y lo estamos viendo, como te decía, con algunas de las tendencias que hemos visto en el mundo hoy por hoy, que se dice por ahí que hay muchas formas y caminos de cómo buscar a Dios. Y ojo, que esto incluye otra corriente por ahí que dice: no te preocupes, mira, todos buscamos a Dios a nuestra manera, y está bien, puedes buscar a Dios a tu manera, no hay problema. Y lo que estás haciendo, el Señor te va a perdonar. Tú seguí buscándolo a tu forma. Mi hermano, déjame decirte que vas a entrar a una carrera sin fin y sin propósito, porque la palabra es clara. En el libro de Juan, capítulo 14 y verso 6, léelo conmigo si tú quieres. Dice que dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el fundamento bíblico. Hay un solo camino y ese es Cristo Jesús. Y no debes permitir que es que todo el mundo en el trabajo le está haciendo. Mira, yo llevo una lucha y para quienes trabajan en el misma línea de negocio que yo lo saben, hay una lucha, pero terrible, terrible, contra cultura. ¿Por qué? Porque han estado inculcando esto ya en el corazón de nuestros jóvenes y de nuestra generación. Tanto lo han estado martillando en los canales de televisión. Ustedes miran los comerciales, ustedes lo ven en eventos que son populares, en los Óscares, en los Emmys, en todas estas cosas que la mayoría de nosotros vemos. Ahí se está infiltrando el enemigo y ahí está poniendo esta mentira de que hay formas de cómo hacerlo, de que Dios es amor en todos lados. Dios no te va a hacer nada porque tú lo estás buscando a tu manera. No, mi hermano, hay un solo camino y ese es Cristo Jesús y el mensaje de la cruz y el mensaje de salvación, de su muerte y derramamiento de sangre y de la redención de pecados. Ese es el mensaje y de eso debe de convencerte el Espíritu Santo de Dios esta mañana. Otra mentira, y esto lo he escuchado desde que soy niño, y ya me imagino que no viene desde ahorita, porque estuve investigando y esto viene desde el tiempo de la antigua Grecia. Hay un famoso dicho y yo he escuchado gente que lo dice con esta cita antes. La Biblia dice, o Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Dígame usted en dónde está escrito esto en la Biblia. Sí, la Biblia dice en el libro de Josué, y le dice a Josué específicamente: sé fuerte y valiente, esfuérzate, y que yo estaré contigo. Pero no le dice que es en sus propias fuerzas, que es en su propia suficiencia, que es por lo que él está haciendo que entonces el Señor va a hacer por él. No es esto, no creas esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ve conmigo al libro de los Salmos, capítulo 37, versos 4 y 5, y dice: pon tu delicia en el Señor, y Él, que dice, te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. No es en tus propias fuerzas ni por lo que tú haces por ti mismo. ¿Qué es eso? Eso es un ego elevado de que con obras entonces alcanzas el favor de Dios, y no es así. El reino de Dios no funciona así, mucho menos su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios llega a aquellos que se convencen de pecado. Ha llegado a aquellos que
hemos reconocido en nuestras vidas que el único y suficiente Salvador es Cristo Jesús. Amén. A ellos es a quienes el Señor ayuda. A aquellos que están dispuestos a poner toda su delicia, todo su deleite, todo lo que son, todas sus pertenencias, no importa lo que tengas, todo es todo delante del Señor. Y Él dice, entonces vendrá y Él te dará las peticiones de tu corazón, y Él llenará tu casa, tus graneros, Él te prosperará, Él te hará cosas grandes, porque así funciona el reino de Dios, cuando tú le buscas a Él primero. Otra de esas mentiras que quise poner ahí es: Dios solo quiere que seas próspero y feliz. Dios es, y ahí también hay otra tendencia: Dios es solo amor, Dios es solo felicidad y paz. Y sí, Dios quiere darte lo mejor, sin duda alguna, porque dice que Él es un Padre de amor. Y como nosotros, siendo padres carnales, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más no nuestro Dios, que está en los cielos, creador del universo, dueño de todo, cuánto más no querrá darnos a nosotros. Pero no es lo único que Él quiere. ¿Te recuerdas en Efesios lo que leímos? ¿Qué quiere el Señor que alcancemos? ¿Recuerdas esa palabra? Plenitud. Plenitud. Y plenitud no solo es que mi bolsillo esté lleno, que mi estómago esté lleno, un buen trabajo, un buen vehículo que huele a nuevo. No solo es eso. ¿Y qué de tu familia? ¿Qué de tus hijos? ¿Están siguiendo tu ejemplo? ¿Los estás instruyendo en la palabra? ¿Los estás llevando al conocimiento de la plenitud de Cristo? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo con tus dones? Lo que el Señor te ha dado. ¿Estás buscando al Señor verdaderamente? ¿Te estás acercando al Espíritu Santo? ¿Lo buscas? ¿Lo anhelas? ¿Investigas? ¿Quieres llegar a un conocimiento? El Señor no solo quiere prosperarte y que seas feliz, no es eso. Eso es una parte del paquete. Pero Él tiene algo pleno, algo que te va a llenar aún más. Algo que cuando tú lo conozcas plenamente. Y yo pienso en aquel día, cuando estemos delante del gran trono, como dice su palabra. ¿Te imaginas? Cuando el Señor haya visto tu caminar y Él haya visto que lograste tocar un poco la plenitud de lo que Él significaba para este mundo, y que te diga: bien hecho, buen siervo fiel, entra ahora en el gozo de tu Salvador. ¿Te imaginas ese momento? Dios en su palabra dice en Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Escucha eso. Hablaba de niños antes y ahora dice condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo me siento honrado, y lo digo de todo corazón. Me siento aún no merecedor, si lo quieres ver así, de que ancianos de esta congregación se tomen el tiempo de llamarme para darme una palabra de ánimo, incluso una de instrucción, porque sé que ese es el Espíritu de Dios también obrando. Sé que es el Espíritu trabajando, haciendo, porque no quiere que me quede como el niño que predicó hace unos años atrás aquí. Él quiere que explote al mayor nivel que Él pueda llevar. Lo sé y lo siento en mi corazón, y sé que el Señor tiene eso preparado para esta congregación. Sé que el Señor está haciendo cosas grandes en tu vida. Sé que el Señor te está mostrando. Sé que el Señor te ha llevado por caminos en donde tú has visto su gracia, en donde tú has visto su poder, en donde tú has visto su misericordia, en donde tú has visto hacia dónde Él te puede llevar. Pero acá dice que no basta
con quedarte como un niño. Debes de anhelar hasta llegar a la estatura, dice, de un hombre maduro, hasta entender la plenitud, que ya no solo es paz y prosperidad y cosas buenas. No, Jesús lo dijo antes de partir y ascender y enviar a su consolador, que es el Espíritu Santo. En el mundo, que dice, tendréis aflicción, pero confiad. Confiad, dice el Señor, porque yo ya he vencido al mundo. Y no termina aquí, sino que vendrá un consolador, el Espíritu Santo de Dios, que es a quien debemos de conocer y perseguir, si quieres utilizar esa palabra. Él está allí, presente, y no solo quiere darte parte del paquete, Él quiere darte todo, todo. Y no termina aquí, esa es la mejor noticia. No termina con las cosas de este mundo, que dice la palabra que un día se van a convertir en polvo, en óxido, en hollín. Eso es lo que se va a convertir, sino que esto continúa más allá. Y esa es la esperanza, y ese es el mensaje de salvación. Es que cuando habremos alcanzado esa plenitud, cuando habremos llegado a ese lugar, cuando habremos llegado a esa estatura de un hombre maduro, entonces el Señor tiene cosas preparadas para nosotros, eternas, que permanecerán eternamente. Hacia ahí quiere llevarnos Dios y su Santo Espíritu. Y voy a dejarte con esta última, que también estoy seguro que la has escuchado. Y dice: tú suelta y deja que Dios haga. Suena muy bien, ¿verdad? Tú solo déjate llevar, suelta. Pero ¿qué dice la palabra? Y quiero que pienses en estos grandes personajes de la Biblia. Y estoy seguro que no vas a encontrar a uno solo que haya soltado la mano de Dios. Ni uno solo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada uno de los siervos de Dios que han alcanzado la meta, como lo dijo Pablo, cada uno de esos creyentes que llegaron a conocer en plenitud al Espíritu Santo, ellos permanecieron, no soltaron, permanecieron agarrados de la mano de Dios, permanecieron con los ojos puestos, como decía Pablo, en la meta. Permanecieron a pesar de ser vapuleados, torturados, apedreados, perseguidos, echados de ciudades. Permanecieron firmes, asidos a la palabra y a la esperanza de Cristo Jesús. ¿Y qué dice el libro de Juan, capítulo 15 y verso 5 acerca de esto? Dice el Señor Jesús, da un hermoso ejemplo de cuál debe de ser tu actitud, y de no soltar es todo lo contrario. Y dice: yo soy la vid, la rama de uva. Para quienes no lo han visto, la vid es un tipo como de enredadera, y viene un tronco, ¿verdad? Y sobre ese tronco hay ramas, y dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos o ramas. Y escucha, permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque, y mira esto, separado de mí, dice, nada podéis hacer. No se trata de soltar, sino de permanecer. Estas son algunas de esas mentiras del padre de mentiras. Estas son las corrientes de las que habla Pablo.
que llegan y, ay, sí, ¿verdad? Dios es amor. Y voy a la iglesia en donde solo predican amor. Dios es prosperidad, ay, prosperidad. Y voy a la iglesia donde hay prosperidad. Y Dios es solo felicidad, y voy a donde solo voy a encontrar felicidad. Eso es una mentira, mi hermano. Porque nuestro Dios es pleno. Nuestro Dios es más que un sentimiento. Y sí, los sentimientos juegan una parte en tu conocimiento de Dios, pero no lo son todo. Porque Él quiere que alcances esa estatura del hombre maduro para los jóvenes que están presentes hoy. He visto el caminar de muchos de los jóvenes de esta iglesia, y el Señor sé que tiene aún más preparado. He visto el caminar de los diferentes ministerios de esta congregación, y sé que el Señor tiene aún más para dar para nosotros. Pero todo va a caminar y crecer y alcanzar plenitud en la medida en la que estemos dispuestos a buscar el conocimiento que da el Espíritu de Dios. Hay una sola verdad, y quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9, y dice, este es Pablo nuevamente hablándole a la iglesia, y dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Si aún bajara un ángel del cielo y te dijera que el Espíritu Santo no existe, que Jesús no lo registra ningún libro de historia, que Jesús solo es una teoría en la cabeza de alguien, y que los milagros solo fueron una analogía de lo que Él hizo, cualquiera pudo haber dicho lo que dijo Jesús. O peor aún, cosas más peligrosas como amor es amor, o pensar de que las cosas que están dándose hoy por hoy llenan al hombre. No es así. ¿Y de cuál era el evangelio que hablaba Pablo acá? Él hablaba del Cristo Redentor. Él hablaba del mensaje de salvación, y él hablaba también a futuro de lo que habría de pasar con la iglesia. Hay un solo evangelio, hay una sola verdad, y ese es Cristo Jesús. El Espíritu de Dios es verdad, mi hermano. El mensaje de Dios, como te lo dije a un inicio, es verdad. Y Él quiere convencerte de esa verdad. Mira lo que dice Juan 16:13. Pero cuando Él, y aquí habla del Espíritu Santo, y por si no te quedaba claro, lo aclara y dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Y qué habrá de venir? Yo lo sé. Yo sé que habrá de venir. Habrá de venir Cristo en los cielos. Habrá de venir la esperanza de la que tanto hablamos. Habrá de venir el consuelo total, porque el Espíritu Santo de Dios es el consolador sobre esta tierra, pero el único consolador es Cristo Jesús. Y será glorioso,
será por siempre. Ese es el evangelio. No hay otro evangelio. Que no venga nadie más y te arrebate esa verdad de tu corazón. Le pido a mi Dios que te convenza de que es necesario buscarle a otro nivel, que tú crezcas, porque eso es lo que el padre de mentira quiere, que tú sigas pensando como niño, haciendo cosas de niño. Para quienes somos padres y madres, sabemos lo que cuesta alcanzar esa plenitud como padres. Que el Señor nos guíe. Y para eso Él ha enviado no solo a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para darnos vida eterna y salvación, pero todavía en su misericordia Dios no le pareció suficiente y envió a su Santo Espíritu para que Él camine contigo y conmigo todos los días de nuestra vida terrenal, hasta poder alcanzar esa estatura, esa plenitud. La hora viene, mi hermano. Cantábamos un hermoso canto que decía que la atmósfera estaba cambiando. No sé cuántos lo creen. Y decíamos, el Espíritu de Dios está en este lugar hoy. Y le decíamos al Espíritu Santo cantando, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Ese es el mensaje de verdad que quiero que te lleves esta mañana. No hay mentira alguna en Cristo Jesús. Su palabra es verdad, su espíritu es verdad, su evangelio es verdad, y todas sus promesas son verdad también. Mira lo que dice Juan 4, versos 23 y 24. Dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Quieres ser un adorador en espíritu y verdad? ¿Quién quiere ser un adorador en espíritu y verdad? ¿Quién quiere conocer a ese nivel al Espíritu Santo de Dios? ¿Quién quiere acercarse, tocarle? Cuando venimos acá y adoramos, se dice que por un momento tocamos y vemos la gloria de Dios. Cuando tú te entregas conociendo y sabiendo, convencido de quién es ese espíritu que mora en ti y que te hace vivir una vida diferente, que te da el deseo de ya no más pecar, que te convence de que es necesario que otros conozcan la palabra también, que necesitas hacer discípulos a las naciones, traer a otros a los pies de Cristo. Cuando empiezas a conocer a ese Espíritu Santo de Dios, cuando empiezas a aplicar su palabra, cuando empiezas a aplicar su verdad, cuando empiezas a vivir, cuando ya tu boca no dice mentiras, cuando todo lo que hablas envuelve verdad y se vuelve congruente con la verdad que es Cristo Jesús, ese es el momento en donde tú te conviertes en un adorador en espíritu y verdad. Y eso es lo que tu Señor quiere de ti y de mí, adoradores en espíritu y verdad. Le pido al Señor que aleje de nuestros corazones la mentira, pero es imposible en este mundo tan corrupto, tan lleno de maldad,
en donde este pecado nos consume nuestra carne y es difícil despojarse de ella. Pero es el anhelo en el corazón de Dios y la razón por la que ha dejado a su Espíritu Santo en esta tierra, de que tú puedas acercarte a Él libremente. Y hoy lo cantábamos también, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, eres libre de hacer lo que tú quieras. Donde está el Espíritu de Dios hay conocimiento de la palabra. En donde está el Espíritu de Dios hay cercanía a nuestro Padre. Hay una relación distinta. De esa es la relación que habla tanto la doctrina del Evangelio. No es una relación solo de venir y ser partícipe de algo. Envuelve una plenitud, como te decía, envuelve el tener un acercamiento